Nosotras somos Gabriela Calvo y Mariana Bardán, y en este podcast se hablará sobre las operaciones de conjuntos. Las operaciones de conjuntos son combinaciones de números y expresiones algebraicas en las que se aplican reglas para obtener un resultado. Los conjuntos son un grupo de números, objetos, personas, animales o demás cosas bien definidas. Un conjunto se forma por medio de sus elementos. Por lo general, los conjuntos se escriben con letras mayúsculas y los elementos con letras minúsculas. Cuando un objeto pertenece a un conjunto, se escribe así: X pertenece a. Si por lo contrario el objeto no pertenece al conjunto, se escribe así: X no pertenece a. Cada conjunto está formado por diversos elementos. A ese número de elementos se le llama cardinalidad. De acuerdo a su cardinalidad, los elementos pueden ser finitos o infinitos. La forma de definir un conjunto es por medio de la comprensión y extensión. La extensión son los elementos que contiene un conjunto y la comprensión son las características que describen a los elementos. Para resolver estos conjuntos se utilizarán las 4 operaciones de conjuntos, las cuales son unión, intersección, complemento y diferencia. Unión. La unión es la operación que consiste en juntar un conjunto con el otro, es decir, A unión B. La unión de dos conjuntos es otro conjunto formado por los elementos de estos dos. En otras palabras, la unión de dos conjuntos es agrupar todos los elementos de los dos conjuntos formando un conjunto resultante. Si entre los dos conjuntos se repite algún elemento, ese elemento se pondrá solo una vez. Su definición matemática sería: dados dos conjuntos A y B, la unión de ambos, A unión B, es el conjunto que contiene todos los elementos de A y de B. Se podrá encontrar la unión de dos conjuntos analizándolos y juntando sus componentes en un mismo conjunto. Intersección. La intersección es la operación que nos ayuda a identificar la relación que existe entre dos conjuntos, es decir, lo que tienen en común A y B. Para elaborar el uso de la intersección de los conjuntos, lo que debemos de hacer es fijarnos en los elementos comunes que los conforman. Una vez que se encontraron, se marcarán señalando lo similar que existe entre ambos. De esto se trata la intersección, de poder identificar entre dos o más conjuntos lo que tienen en común. Brevemente, esto explica que la intersección entre dos conjuntos A y B es el conjunto formado por todos los elementos comunes que existen entre A y B. La intersección de dos conjuntos A y B es el conjunto de todos los elementos que son comunes a A y a B. Esta operación se denota matemáticamente A intersección de B, y es un conjunto que contiene los elementos que pertenecen en ambos conjuntos. Complemento. El complemento es la operación que contienen todos los elementos que no están en el conjunto original, es decir, lo que le falta a un conjunto para llegar al otro. Para poder hacerlo, será necesario especificar qué tipo de elementos se están utilizando o cuál es el conjunto universal. Su definición matemática sería: dado un conjunto A, su complementario es el conjunto A complemento, formado por los elementos que no pertenecen a A. Se encontrará un conjunto complemento buscando todos los elementos que le hagan falta a un conjunto para convertirse o ser el conjunto universal o referencial. Diferencia. La diferencia es la operación que consiste en reconocer lo que pertenece en un solo conjunto y no en el otro. La diferencia es una característica o circunstancia en donde dos o más conjuntos no son iguales. Deben fijarse en los elementos que no son comunes, es decir, todos los elementos que se encuentran en un solo conjunto. En otras palabras, se refiere a que la diferencia de dos conjuntos, A y B, es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto A y no pertenecen al conjunto B. Teniendo dos conjuntos, A y B, la diferencia simétrica se define como A menos B. Estas 4 operaciones pueden ser realizadas en un diagrama de Venn. Un diagrama de Venn
es un medio gráfico donde se podrá observar la relación que existe entre dos temas. Esto servirá para mostrar la relación que existe entre dos conjuntos, representando cada conjunto por medio de un círculo. Los diagramas de Venn tienen dos partes, el óvalo y la unión del óvalo. En el óvalo se representará cada tema y en la unión del óvalo se representará la relación de los dos temas. Existen dos tipos de diagramas, el de dos conjuntos y los diagramas de tres conjuntos. Se utilizarán de acuerdo con la cantidad de conjuntos que se pedirán. Para poder utilizarlo, se elegirá un tema, se identificará la relación que existe entre los dos y se representará en el diagrama de dos o tres conjuntos.